¿Se escucha? Sí. Ok, ¿querés que haga eso? Igual ¿O lo tenemos así? Como quieran. No, lo tenemos así, boludo. 0 personas. Vamos a ver de la cancha. Quiero saber ahí más o menos cómo se escucha. Ahí aprovechamos el delay. ¿El 4G que no va? Pero vos también cumple. ¿El 4G que no suma? Cumple, no suma. No hay gol para el Astro. Gol de Newbery. Ahí ya. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Y bueno, que nos digan más o menos cómo se escucha si hablamos ahí un poco más lejos de lo que hicimos la última vez. No va a cargar, no importa. Le pregunto a Ale. Ale, preguntale a Ale. Decirle que ya estamos. Ahí se cartones. En vivo. Piñón al. Que nos diga cómo se escucha eso, sobre todo. Eso. Que nos diga Ale. Estoy poniendo todo. Que nos diga Ale. Ahora cuando se meta Ale, que nos mande un mensaje ahí por el coso. ¿Cree que lo. ¿Qué es lo que es? ¿Lo sacamos? ¿Cambiamos de lugar? ¿Te gusta más este lado? Sí. Es una C920. No sé cómo funciona esto, pero bueno, estamos acá en vivo. Esta es, ¿qué dice? ¿Se escucha algo? ¿No se escucha nada? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Ahí vamos a ver qué nos dice Ale. Ale Juan. Pero bueno, estamos acá una vez más. ¿Cómo andan? El placer de saludarlos, como siempre decimos. Para nada, para nosotros esto es un honor, excelente. Gracias, Ale, te mandamos un abrazo desde acá. Estamos acá en el barrio de Avellaneda, en la cancha de Secla, una vez más disfrutando de este honor, de este privilegio que tenemos de poder llevarles la transmisión hasta sus casas. El partido que está a punto de comenzar ya, Asturiano haciendo los últimos movimientos precompetitivos, Jorge Newbery ya junto en la ronda típica de antes del partido. Se va a escuchar ahora en segundos nomás el grito característico de arenga propia de los jugadores. Y nada, se viene un partido difícil, un partido complicado y sobre todo un partido en el que Asturiano necesita ganar. Estoy acá con Mate Sara. ¿Cómo te va, Sara? ¿Todo bien, Gato? Todo bien, todo tranquilo. Y bueno, vos más que nada me vas a traer un poco de los datos de este partido, ¿no? Los datos sobre todo de Jorge Newbery, porque los de Asturiano ya sabemos cómo fueron los resultados anteriores, pero necesitamos saber un poco acerca del rival. Contanos un poquito. Newbery viene de de empatar contra Argentinos en la última, agónica, con 2-2. Partido chivo para el equipo de Newbery, pero lo pudo empatar. Newbery está tercero con 4 puntos, nosotros todavía seguimos con 0, todavía no podemos sumar, esperemos que eso nos dé. Y también me gustaría contarte la última vez que jugaron Newbery y Asturiano, la última vez que jugamos. El dato. El dato, un datito, viste, que me gusta a mí. Fue el 7 de julio de 2019, terminó 4-2 a favor de Newbery y los goles del León lo hizo Tincho Soiza y Coqui, a Bucantana. Bueno, bien, gracias Mate por esos datos siempre de color que nos sirven. Le mandamos un saludo también a Toto Ganem, que hoy por tema de rotación no nos acompaña acá en la transmisión, pero bueno, estamos haciendo eso lo mejor para todos los que estén allá. La ronda característica de Asturiano también. Pasaba ahí el grito de arenga de Jorge Newbery y vamos a esperar por lo propio por Asturiano y ya estamos por comenzar, ya vamos a ver cómo forma Jorge Newbery, que nos va a dejar ver eso en cuanto a los jugadores que no van a ser titulares se pongan la pechera naranja arriba de la remera titular. Lo propio va a ser Asturiano, así que a punto de comenzar el partido y a punto de darles las formaciones iniciales, los cuartetos iniciales, y ya se viene el partido, ya a punto de comenzar. Cada vez que uno pega un paso se mueve grabando. Sí. Trae esto un poco más para atrás por los dos.
Quedaban solos los jugadores de Asturiano, ya sin su DT Valviares, sin ayudante de campo Dante, con el capitán hoy ausente por lesión, Cristian Diegues Maca, más conocido por los jugadores de acá del club. Se viene con la capitanía Lucas Tapia para hacer el sorteo nomás. Dame, Sara, si tenés, dame la formación de Jorge Newbery, tenemos ahí los números. Y Newbery arranca con el 8, Diego Borruto, el 11, Maxi Borruto, el 12, Ignacio Ignoto, de 16 años, que hizo un gol contra Glorias. Jugará, a ver. Hay un cambio, no va a jugar Borruto, no va a jugar el 8. ¿No arranca el 8 titular? ¿O sí arranca? Estamos viendo porque hay más de un jugador. Está el capitán haciendo el sorteo, pero no sabemos quién. Estamos en duda, supongo que sí. Y el 13, Juan Botinelli, el arquero. Y el 7, Gonzalo Rodríguez. Supongo que el capitán hará el sorteo y después se irá al banco, ¿no? Calculamos eso. Sí. Lo mismo capaz que se hace por parte de Asturiano. Lo vimos en el partido anterior, en aquel encuentro contra Independiente, que Augusto Stone, el más chiquito de los arqueros, arrancaba de titular, así que veremos. Parece un sorteo de capitanes que no van a arrancar en los cuartetos iniciales. Se va a venir la foto característica después de cada uno de los sorteos y el partido ya está a punto de comenzar. Bueno, y por parte de Asturiano se vienen a la cancha Lucas Pioli, Nico Marani, Tincho Martín Zoiza y el Lechu Juan Caremi. El partido está a punto de comenzar. Al arco, como decíamos, Agustín Testón. Ambos capitanes jugaron el sorteo, ganó Asturiano y fueron directo al banco de suplentes. Y arranca el partido acá en cancha de Secla, la pelota que la tiene Asturiano en la primera posición, Pioli que tocaba para Zoiza, Zoiza que convierte del 3 al 2, toca para Caremi y arranca la posición, una posición larga de Asturiano. Jorge Newbery que plantea ya una defensa en mitad de cancha, presionante cuando la pelota empieza a subir por parte de Asturiano, la pelota la tiene Caremi que propone una vez más el mano a mano, Tincho Zoiza que acumula jugadores por esa banda y va el mano a mano, ahí el 2 a 1, Caremi que intentaba pasar, la pelota la recupera el 7, Gonzalo Rodríguez. La pelota la recupera de nuevo Tincho Zoiza y hay una nueva posesión para Jorge Newbery que va a intentar salir rápido con la pelota. Ignoto, Nacho, el Colo, el 16, hoy titular en Jorge Newbery que no podía controlar esa pelota, se le pasaba por abajo de la suela y hay lateral para Asturiano. Sí, Newbery arrancó esperando en mitad de cancha y presionando cuando Asturiano está por pasar a mitad de cancha con posición. Intentaba entonces Pioli el tiro directo después del lateral, una jugada típica y se viene el 11 de Newbery, Pioli iba contra el cuerpo, es un choque ilícito. Maxi Borruto que no podía ganarle el cruce con cuerpo a Lucas Pioli y es una nueva posesión para Asturiano, que ya vemos que Jorge Newbery empieza a intentar subir un poco más la presión. La pelota la tiene Tincho Zoiza, Zoiza que toca para el Lechu Caremi que empieza a subir la pelota, tranquilo, no tiene apuro. Asturiano sabe que la defensa de Jorge Newbery va a estar bien plantada atrás, intenta una presión. Jorge Newbery que va a buscar el error de Asturiano. Ahí está el error de Caremi. La pelota la perdió Caremi con Borruto. Recupera de nuevo Caremi por suerte. Sigue la presión de Jorge Newbery y hay falta. La primera para Jorge Newbery. Y le sirve mucho a Asturiano esta falta porque era muy latente la presión de Jorge Newbery. Y sí, Asturiano intentó jugar con pivot y recién Newbery intentó presionar un poco buscando el error. Lo consiguió. Pero bueno, en ese afán de presionar hicieron un full. Sumaba entonces la primera falta a Jorge Newbery, para los que recién se suman 18-46, marca el reloj 0-0, 1-0 en faltas. Jorge Newbery, la pelota la tiene Marani que va a jugar de mano a mano y se va por acá, por la banda que está así a nuestro favor. Se chocaban Caremi y Lucas Pioli con la posesión en el eje de la cancha. La pelota la tiene Pioli, intentaba el pase directo a Marani, despejaba el 7 Gonzalo Rodríguez por parte de Jorge Newbery y hay una nueva posesión para Asturiano. Posiciones largas, Asturiano, posiciones largas, buscando el pivot y proponiendo el mano a mano también.
y tiene que intentar eso Asturiano, entre una presión latente de Jorge Newbery y buscar un pase directo que le dé una rotura de esas líneas defensivas de Jorge Newbery. La pelota la recupera Jorge Newbery, va a Ignoto, el de 16, el 12 de Jorge Newbery, que busca un pase al segundo palo, recupera a Karemi y esto va a ser un nuevo contraataque de Asturiano. Buscaba otra falta Karemi que vuelve a recuperar, va a jugar de mano a mano, la tira larga y recupera el arquero, el número 13, Botinelli, y es una nueva posesión más para Jorge Newbery. Mandamos un saludo a toda la gente que ya está bancando el partido, a la gente de Evia Inmuebles, de Néstor Daiki, el mejor sushi de Capital, @Néstor Daiki en Instagram. Un saludo a toda la gente que banca el deporte. La pelota la tiene Jorge Newbery, una vez más, buscando la posesión larga. Asturiano que plantea la misma presión que Jorge Newbery. Ahí, sobre la línea, en 3/4 de cancha. Y hay un mano a mano acá del 7, Rodríguez contra Marani. Marani que no se deja engañar con los cruces y sigue la posesión larga de Jorge Newbery, que intentaba un pase directo hacia el pivot cuando cortaban los cambios. Y intentaba Pioli, que había recuperado, darle la pelota a Marani. Parecía haber una falta que no se cobra. Y es una nueva posesión para Jorge Newbery. El lateral lo va a hacer el número 7, Gonzalo Rodríguez. Sí, Asturiano, a diferencia del partido contra Argentinos, hoy quizás no presiona tan arriba. Contra Argentinos sí buscaba presionar más y buscar más el error más cerca del área del rival. Y sabe Asturiano que hoy tiene un pasaje complicado, un partido difícil, y sabe que tiene que jugar sobre todo con los resultados. Está complicado en la tabla de posiciones y son todos esos condimentos que tiene en la cabeza el conjunto de Vicente López. Recupera la pelota Karemi, intentaba hacer efectivo el recupero Marani, que no podía, y se viene la presión sobre Tincho, que juega con Testón, y la presión que baja. Testón, que buscaba rápido la pelota con algún pivot, pega en esta especie de techo medio bajo que tiene la cancha de Secla. Ahí se ven en la cámara, si se aprecian, que está bastante bajo. Va a ser una complicación, sobre todo para los arqueros que buscan ese pelotazo largo con los pivots. La altura de estos barrotes que hay, bastante bajos, por cierto. Intentaba entonces Rodríguez un pelotazo largo con el 12, con el chiquilín, con el Colo Ignacio Ignoto, y no prosperaba. Hay una nueva posesión para Asturiano. La pelota la tiene Karemi. Karemi que toca para Marani. Soiza que hace la invasión sobre el eje de la cancha. Se juega de nuevo la devolución. Marani para Karemi. Karemi que va a buscar de mano a mano. Karemi que juega con Marani. Marani que intentaba la devolución con Karemi en mitad de cancha. Había un foul que no llegábamos a ver. Intentaba la recuperación Karemi y hay gol de Jorge Newbery. Hay gol de Jorge Newbery, una jugada que se ensució por parte de Asturiano. El gol lo hizo Maxi Borruto en 16:32. Pone el 1-0 para el conjunto de Jorge Newbery, Maxi Borruto. Sí, para mí hubo un full antes para Asturiano, pero el árbitro no lo divirtió, quizás para ello no fue. Y sí, fue una contra, recuperaron y golazo. Lindo gol, la verdad. Y parece estar mejor Jorge Newbery sobre este arranque del partido. Encuentra un gol, quizá no había tanta diferencia como para un gol, pero sí desde la presión está más seguro Jorge Newbery en lo que está haciendo. Asturiano no logra encontrarse con las jugadas para progresar y la pelota la tiene Karemi, que buscaba el mano a mano, parecía tras travillarse la pelota que no se va. Y bueno, parecía que sí, la pelota se va por el fondo del lateral derecho del ataque de Asturiano. Va a ser el lateral el 7, Gonzalo Rodríguez. Sí, se no le nota firme a Newbery, sabiendo qué quiere hacer, teniendo las convicciones claras, sabiendo cómo quiere jugar y sabiendo cómo jugar el Asturiano también. Y sobre todo firme en la presión está Jorge Newbery, cosa que está cancelando el intento de juego de Asturiano. Buscaba ahí el mano a mano Borruto con Tincho Soiza, sumaba el jugador de Vicente López y ahí lateral para los dirigidos por Valviares. Lo va a hacer Soiza, quien recuperaba. Soiza que juega directo para Karemi. Jorge Newbery parece ahora esperar en mitad de cancha, ahí, sobre la línea del medio, y es donde va a empezar la presión. Busca el mano a mano Karemi, la pelota queda directo para Marani. Marani que intenta controlar, la pelota la recupera el 12, Ignacio Ignoto, que intentaba tirar un caño, la recupera Marani, que va a pisar para afuera, la pelota toca en el 8, Diego Borruto, recién ingresado en el conjunto de Jorge Newbery, y se prepara un cambio también para Asturiano. Va a entrar el chino de Blas. La pelota la va a jugar Tincho Soiza. Soiza que busca con Pioli. Pioli que patea. Se va por arriba. El tiro, el disparo es un buen intento igual. Y hay un jugador de Newbery solo en el fondo del arco. Es el 7 Rodríguez. Una desatención ahí de Asturiano en la salida de Newbery. Sí, cambio de cuarteto. El Asturiano me parece que quiere empezar a presionar. Y hay un cambio de cuarteto a ver cómo nos va ahora. Y tiene que buscar eso. Entraban Fon, el chino de Blas y Mati Lencina para jugar allá. Puesto de pivot. La pelota que la subía a Soiza. Soiza que juega para Fon. Alfonso Vega que juega para Lencina buscando el corte con el pivot y la pelota la recupera el 5 Matías Portela, que intentaba subir la pelota para Jorge Newbery y no lo conseguía. El lateral que lo va a hacer el chino de Blas. Salía el último jugador del cuarteto anterior, salía Soiza, entra Luján, entra Lucas Luján que tiene la pelota y juega para De Blas que tiene posibilidad de mano a mano, va a intentar jugar con el pivot. De Blas que no se anima, hace el salteo con Lucas, el enano Luján que va a jugar de nuevo con De Blas que buscaba una nueva pared con Luján.
y no podía, recuperaba el 5 Matías Portela y la pelota va a ser de Testón. Testón que busca el juego rápido con el enano Luján, salía el arquero, el 13, Botinelli, la pelota recupera de Encinas, buscaba el pase con el enano Luján que no concretaba y hay salida para Jorge Newbery. Sí, en esta jugada vimos como Newbery se plantó todavía más atrás de la mitad de cancha y veremos cómo si sigue con la presión o no, o va a esperar un poquito más quizás. Y tiene que saber leer eso Asturiano, que va a intentar ahora posiciones más largas. La pelota que progresaba por parte de Jorge Newbery, intentaban un pase al segundo palo, no podía. La pelota la recuperaba el chino de Blas sin furia. Hay avance para Asturiano, la pelota la tiene de Blas que no puede concretar ningún pase con ninguno de sus compañeros. Una lástima esta ocasión no aprovechada por el conjunto de Vicente López, pero va a haber lateral igual. Hay lateral para Asturiano, lo va a jugar de Blas y vamos a ver cómo la maneja ahora Asturiano. Sí, recién Asturiano le filtraron rápido en la presión y no sirvió, pero pudimos recuperar y casi sacamos una línea contra. Y buscaba el tiro directo Fon con este nuevo reglamento en los laterales que se puede sacar desde adentro. Tira la pelota directa y le van a cobrar un mal sacado. La pelota no estaba en la línea, hablábamos de este nuevo reglamento. La pelota tiene que estar apoyada sobre la línea, pero el jugador que efectúa el lateral sí puede estar dentro de la cancha. La pelota se movía, no estaba sobre la línea, mal sacado. Y la posesión ahora es para Jorge Newbery. Raro, no, realmente, ¿no? Raro, extraño. Son esos cambios que no entendemos. Buscaba rápido el capitán, el 6. Y la posición que la tiene ahora Asturiano. Alfonso Vega que sube la pelota, intenta el salteo con De Blas, que no podía. El 6 era González Nieri, otro de los recién ingresados. Ingresó el 14 también, Agustín Gardiol. Y el 5, Matías Portela, que ya estaba antes en cancha. El último para completar el cuarteto de Jorge Newbery es el 10, Brian Flippy. La posesión la tiene entonces Jorge Newbery. Asturiano que va a intentar empezar a subir las líneas. Hay un mano a mano ahí sobre la banda allá, la que nos queda más lejana. Fon que intentaba recuperar, sin falta Fon. No empecemos a sumar. Lucas Luján que viene a presionar sobre esta banda. Intentaba el tiro directo Jorge Newbery, la pelota la recupera Asturiano y paciencia ahora que tenemos la posesión. Jorge Newbery espera detrás de mitad de cancha. La tiene De Blas. De Blas que juega directo con Lucas Luján. Luján que vuelve a jugar con De Blas. De Blas que intentaba ir sobre la banda. Trataba de recuperar Flippy y es lateral para Asturiano que va a jugar Lucas Luján, el enano. El tiro directo de Blas que busca un desvío por el segundo palo, no pide distancia a los jugadores de Asturiano. Están muy cerca sobre la banda. Y el juez que no cuenta los pasos. El tiro directo de Blas que la busca con Lencinas. Lencinas que buscaba el apoyo sobre la segunda banda. Se desentiende el arquero con su jugador con el 14 y recupera la posesión de Asturiano. Lencinas que juega para Testón y tranquilo ahora Asturiano. Jorge Newbery plantado detrás de mitad de cancha. Asturiano que necesita mover la pelota para romper las líneas defensivas del rojinegro. La pelota que la tiene el chino de Blas que vuelve a jugar con Fon. Alfonso Vega que tiene la pelota, el 8 del conjunto de Vicente López. Busca el pase directo con el pívot, con Lencinas, que intentaba volver a descargar con Fon. La pelota se vuelve a perder por el lateral, el de acá, nuestra banda más cercana, y hay un nuevo lateral para Asturiano. Sí, estamos filtrando bien con el pívot, pero que está firme ahí y ahí podemos lastimar, me parece. Asturiano puede lastimar ahí. Le está faltando a Asturiano el descargue. Puede lograr el pase con el pivot, pero está faltando el descargue con alguno de los jugadores sobre la banda para poder terminar de romper esas líneas defensivas. Ahí, el pase lo buscaba De Blas con Lencinas, que está cumpliendo el rol de pivot, del que juega de espaldas al arco. No lograba concretarse ese pase y la posesión es ahora para Jorge Newbery. La pelota la va a jugar el 6, Gonzalo Nieri. Nieri que juega con el 5, Matías Portela. Portela que empieza a subir la pelota, se la vuelve a Nieri. Nieri que va a saltar sobre la banda con el 10, con Flippy. Flippy que vuelve con Nieri. Nieri que juega la pelota ya con el 14, la banda que tenemos más lejana, la tenía Gardiol. Gardiol que juega con Flippy de nuevo, la tiene ahora el 5, la tiene Portela. Portela que intenta jugar el mano a mano. La pelota la vuelve a recibir el 10 de Jorge Newbery. Y hay mano a mano no acá con el capitán. Busca las posiciones largas Jorge Newbery. Sabe que tiene por lo menos ahora el resultado a su favor. Asturiano que empieza a subir un poco la presión y es ahí donde hay que subir. Asturiano sigue subiendo y logra encontrarse con el error de Jorge Newbery que le devuelva la posesión. Y hay el lateral para Asturiano ahí, en mitad de cancha. Sí, lindo planteo de Newbery que juega sin pivot, mucho movimiento, muchos cortes, intentando buscar la espalda de Asturiano. Y tiene que tener cuidado con esto Asturiano para no quedar en línea, para no dejar el mano a mano fácil para el planteo de Jorge Newbery que busca eso. La pelota la tiene De Blas que empieza a subir la línea de la pelota, trababa con el 6, con Nieri y hay un nuevo lateral para Asturiano. La pelota va a intentar el tiro directo Alfonso Vega. Vega que va a jugar para el arquero Testón, no encontraba pase. Testón que reinicia la posesión de Asturiano. Testón con Fon a pierna cambiada hacia el control orientado hacia el medio. Vega que piensa, juega para Luján. Luján que está sobre esta banda, la más cercana a nosotros. Presiona a Jorge Newbery, empieza a subir las líneas de su defensa. Tiene que jugar con estos Asturianos. Se plantea el mano a mano el chino de Blas, que parecía no poder concretarlo. Recuperaba a Jorge Newbery y es una nueva posición. Se viene
Cambio de cuarteto por parte de Jorge Newbery. No hace lo propio Asturiano. 11:47 marca el reloj. La pone en juego entonces Jorge Newbery. La pelota la tiene el 5 Portielli, la juega para el 10. Jorge Newbery que juega la pelota. Asturiano que empieza a subir sus líneas. Asturiano quedó en línea. Esto es lo que mencionábamos que no nos podía pasar. La pelota intentaba controlarla el 19 no, el 14, perdón. El 14 Agustín Gardiel. Y hay posesión para Asturiano. ¿Qué cobró full? ¿O bloqueo, no? Creo que cobraron cortina, me parece que cobró. No la llegué a ver, no sé Gato, si vos la viste. Yo tampoco lo vi. No la habrá sido en esa jugada defusiva en la que Asturiano había quedado en línea y el pelotazo iba largo del arquero. Suma entonces la primera Asturiano y se igualan en faltas Asturiano y Jorge Newbery. La hacía muy bien por allá. El 11, Maxi Borruto, y ahora la posesión es de Jorge Newbery, acá en el campo de Asturiano. La pelota la tiene el 12, Nacho Ignoto, el pibito de 16, el Colorado. Y la mueve Jorge Newbery, tiene el control de la posesión, tiene el control del partido. El resultado está a su favor. Una posesión larga y Asturiano tiene que empezar ahí, a presionar sobre la mitad de la cancha. No tiene que quedar en línea. Es lo que plantea Jorge Newbery. La pelota va a ir allá, cruzada. Testón que grita yo. Guarda la pelota. Y en 10:56 hay una nueva posesión para Asturiano. La pelota la tiene Lucas Luján que juega para Alfonso Vega. Vega que empieza a subir la pelota. Vega deposita la posesión sobre el chino de Blas que empieza a subir la línea de la pelota. Hay que buscarle la presión a Jorge Newbery. La pelota la tiene Fon, intentaba de mano a mano, pasa, ahí está. Le van a llegar al Vega. Vega que buscaba la banda, parecía del full de Jorge Newbery, no cobrado. Y la bronca de no haber recibido la falta a favor, convierte la falta en contra y es la segunda para Asturiano. Sí, Newbery claramente juega a la espalda de Asturiano. Juega para correr, para que Asturiano quede en línea, en la presión y juega a la espalda. Y Asturiano intenta todavía conectar con el pivot. Y no se encuentra cómodo con este planteo de Jorge Newbery. Asturiano no sabe todavía cómo restarle a la posesión y la pelota la tiene ahí Borruto que juega la pelota hacia el medio. Hay posesión de Jorge Newbery que no se entendía. La pelota la tiene el 12, Ignacio. La pelota se la devuelve a Borruto que va a intentar el tiro de Ignoto que pasaba por atrás, busca con la zurda. Borruto, la pelota pega en el palo y recupera el chino de Blas. Va a haber presión ahí sobre Jorge Newbery. Compraba el árbitro del partido la falta sobre el chino de Blas. Es empate 2-2 y vuelve a la cancha el cuarteto inicial. Volvieron Pioli, Caremi, Zoisa y Marani. 2 fulles cada uno, ¿no? 2 fulles cada uno, 10-14 marca el cronómetro para los que recién se suman. 1-0 gana Jorge Newbery. Queda un montón Asturiano, no desesperarse. La pelota que la tiene Caremi, que empieza a subirla y al eje de la cancha donde espera Jorge Newbery. Y ahí hace la presión. Intentaba Borruto quitarle la pelota a Zoisa, es la marca personal, es el desafío del partido. La pelota la tiene Caremi, busca el mano a mano, intentaba depositar sobre Pioli que no sabía si jugar de pivote o liberarle la banda para el mano a mano. Y ahora hay nueva posesión para Jorge Newbery. La pelota la va a jugar allá el 7, Gonzalo Rodríguez, se la depositaba al 8, Diego Borruto. Los hermanos Borruto que recibía acá, el hermano, el otro, Maxi Borruto que intentaba el mano a mano con Zoisa que recuperaba bien. No sabemos si cobró falta o lateral. Es lateral entonces para Jorge Newbery. No entendíamos muy bien qué era lo que pasaba en esta jugada acá sobre esta banda, la nuestra, que se nos dificulta un poco ver. 9:41 marca el tablero. Y la pelota la tiene una vez más Jorge Newbery. Borruto que toca para González para Ignoto. Era Gonzalo Rodríguez. La pelota que vuelve a filtrar Jorge Newbery y recupera Asturiano. Intentaba el pase directo Caremi con Pioli que no lograba frenar esa pelota bajo su suela. Y Asturiano no está cómodo en este inicio de partido. No, hay que estar firme con el pivot. Creo que ahí podemos lastimar y conseguir buenas descargas para poder patear y generar ocasiones. Y pasa por ahí la clave del partido. Asturiano necesita conectar, sobre todo, no solo el pase, sino la descarga después para romper esas primeras líneas defensivas. Y ahora la pelota la agarra Caremi no, Marani agarraba esa pelota. Caremi recuperaba recién, la pelota la tiene Zoisa que juega para Caremi. Tiene que buscar un poco más el mano a mano Asturiano. La pelota la tiene Zoisa que juega para Marani que va a plantear el mano a mano sobre esta banda. Engancha para el medio, le ponían la mano arriba, no cobraba el full, se dejaba caer y esto es un 2-1 para Jorge Newbery. Va Ignoto y atajó Testón. Ahora viene el contraataque de Asturiano que no logra la superioridad. Vuelve a recuperar Borruto que patea al arco y la pelota se iba por arriba del travesaño. No entremos en esa, Asturiano, no empecemos a reclamar. El partido lo tenemos que jugar con la pelota en los pies. Sí, un momento de locura en el partido, un full que para mí no fue. Después 2 contras, recuperaciones, entró en una locura el partido.
Y Asturiano que empieza a plantear los signos de descontento porque no se le dan las cosas en el partido, se nota superado por Jorge Newbery en estos primeros 12 minutos de partido, 8:38, marca el tablero. Tiene que estar tranquilo Asturiano que el partido es largo. La pelota la intentaba presionar ahí Marani, la presión no era efectiva de todo el equipo y hay un 3 contra 2. Vuelven Pioli, vuelve Marani. Jorge Newbery que no se desespera, sabe que tiene que tener la posesión. La pelota venía directa para Ignoto, para el 12, para el 16, que juega con el 7, con el 11. Juegan los hermanos Burruto, juegan la pared ahí. La tiene Maxi, Maxi que toca para Ignacio Ignoto, el chiquito de 16. Ignoto que juega de nuevo para Maxi Burruto, Burruto que intenta darse vuelta. Burruto para Rodríguez, Rodríguez para el otro Burruto, ahí la tiene Maxi. Tranquilo Jorge Newbery con la pelota en los pies, busca que Asturiano salga de su zona de campo y ahí tiene que presionar a Asturiano. Era efectiva la presión, no lograban concretar, la pelota la recupera Burruto y quedó mal parado ahora Asturiano. Tiene la posición la otra. Resultado parcial, gana Jorge Newbery 1-0, 8 minutos marca el tablero. La pelota sigue teniéndola Jorge Newbery. Posesiones largas del equipo blanquinegro. Buscaba el pase directo con Burruto. Pero es una buena posesión de Jorge Newbery que sabe bien a lo que juega. Sí, Newbery juega con mucha invasión y buscando el salteo para buscar mano a mano. Y vamos a ver a Asturiano cómo juega. Asturiano está todavía probando con el pivot para conectar. Y vamos a ver ahí. A ver si puede conectar. Recupera Burruto y el lateral para Asturiano. Intentaba hacer efectivo el pase con el pivot. Asturiano no lograba Pioli quedarse con esa pelota y jugar el descargue. Tiene que tener paciencia Asturiano. El partido es largo, queda muchísimo. El tablero que falla, no sabemos el tiempo. No logramos ver bien cuánto queda. Tenemos que avisarle a eso al juez de aquí desde la cabina. La pelota se va al lateral y no se ve el tablero. Avisarle tú ahí si puedes. Todo el banco de Asturiano se dio cuenta de que el tablero no funcionaba, los jugadores parece que no, y ahí está, le avisamos a los que están debajo nuestro, grande Tuti, ahí jefe de cámara mostrando el error del tablero. Y 7:26, nos dicen acá, nos avisan 7:26, para los que recién se suman, 1-0 Jorge Newbery, si no recuerdo mal, 3-2 en faltas. El partido se detiene, A ver si nos suman un golcito, ¿no? Capaz que si anda mal. Ahí se está arreglando. Debe ser un problema del tablero, no es culpa del juego, me parece un tema totalmente de conexión, debe ser de conexión, eléctrico. Vamos a ver cómo se arregla. 7:26 nos avisan que iban. 2-2 en faltas. 1-0 arriba Newbery. Conectó con un palo, tapó una testón muy buena. Sí, está más cómodo Jorge Newbery en este arranque del partido. Pero es lo que decíamos, Asturiano no tiene que desesperar, tiene que saber que el partido es largo, que las ocasiones van a estar. Y parece no solucionar el problema del tablero, que es una de las piezas clave de este partido, de este deporte. Y es muy difícil continuar si no se arregla. Vamos a ver qué sucede. Vamos a aprovechar acá también nosotros para darnos un respiro. Se apagó el tablero ahora. Veremos cómo se arregla. Recordamos que iba a 7:26, 1-0 arriba Newbery. Según se está resumando recién y ve que el partido está frenado, hubo un problema con el tablero. Arrancó no sé, se volvió a cero, una falla, suponemos que de conexión. Y ahí estamos viendo cómo los jueces arreglan el problema. Expectativa, ¿no? Y no sabemos a quién le conviene este parate, quizá... Asturiano me parece, porque Newbery está bien plantado. Asturiano ahí supongo que va a corregir algunas cosas, va a aprovechar esto para corregir algo. Sí, le recordamos a la gente igual que no es minuto, así que no está permitido tanto el hablar, digamos, con lo que serían los directores técnicos, porque como decimos, no es minuto, el tablero que parece volver a funcionar, tendrán que restarle el tiempo.
y veremos cómo se soluciona, pero el tablero vuelve a funcionar, así que en unos minutos ya volverá a jugarse este primer tiempo aquí en la cancha de Secla. Jorge Newbery 1, Asturiano 0. 7:26, si no recuerdo mal, quedaban por jugar. Aplausos en la cancha. Sí, robó como 15 segundos. Yo marqué acá, escribí 8.38. 8:38. Había marcado acá antes de que se pare. No pueden ir 8. No. Ahí va. Ahí está. 10-0 visita, dice. ¿7-13 también? ¿Estamos bien? Bueno, parece que se va a reanudar entonces acá el partido. Una bomba de Pioli. Hay lateral para Asturiano, la pelota la va a jugar Zoiza. Zoiza que se la deja a Pioli que tira, busca el tiro directo, rebota en el 14 Jorge Newbery y Agustín Gardiol, y hay un nuevo lateral para Asturiano, que busca esto Asturiano, busca un tiro directo, la pelota de Zoiza para Karemi. Karemi que busca el mano a mano, va hasta el fondo, intenta el pase hacia atrás. La pelota volvía a chocar en el jugador 14, en Agustín Gardiol, y hay córner para Asturiano, lo va a hacer efectivo Tincho Zoiza. Zoiza que juega para Marani que buscaba el tiro directo, rápida respuesta del arquero de Jorge Newbery, y ahora hay posesión para Jorge Newbery. La juega del 14, Gardiol, que no tiene apuro. Newbery sabe que tiene que tener la pelota bajo sus pies y empieza la posesión larga. Asturiano que busca presionar, tiene que intentar recuperar la pelota rápida, no quedemos en línea Asturiano. No buscaba el tiro largo el arquero de Newbery, la pelota la tiene el conjunto rojinegro, que buscaba ahora sí el tiro recto para el capitán, para el 6 Nieri, y sigue la posesión larga de Newbery, que está muy convencido de lo que hace con la pelota. Zoiza que adelantaba la línea y lo salteaban, y Jorge Newbery que sigue subiendo la pelota, está mal parado Asturiano, no sabe a quién marcar, sigue hundiendo con la pelota en los pies Jorge Newbery, recupera ahí Karemi, y Karemi que juega para Zoiza. Zoiza que tiene que tranquilizar, sabe que no tiene compañeros más que apoyo el de Pioli, y empieza a subir la pelota. Zoiza que juega para Marani que va a jugar acá con Karemi que juega para Pioli que tiene que empezar a subir la pelota, Pioli que vuelve a jugar con Marani no, discúlpeme, con Karemi tiene la pelota, empieza a subir para el eje, no tiene pase con Marani, ahora sí, la pelota la tiene Marani, que va a buscar el mano a mano, intentaba la pisadita, no le salía por esa banda a la derecha del ataque de Asturiano, y hay una nueva posesión para Jorge Newbery. Sí, recién hace un rato vimos que la primera jugada de peligro de Asturiano llegó de un córner, veremos si esa vía también nos va a servir para abrir el resultado y poder generarle peligro a Newbery. Y tiene que saber utilizar esas jugadas Asturiano, la pelota parada, porque claramente se ve que con la pelota en los pies no está pudiendo. Ahí la pelota que la intentaba recuperar Marani que no podía, y sí podía Pioli. La pelota la tenía Karemi y jugaba con Zoiza que empieza a subir la pelota. Zoiza que juega para Marani que ingresa pasivo Asturiano con la pelota en los pies. La pelota la tiene Karemi que va a intentar un mano a mano, lo plantea. No puede, no tiene descargo, juega para Marani que ahora sí tiene el mano a mano ahí, intentaba el cruce directo con Zoiza, no podía, recuperaba Marani, se tiraba al piso, no sumaba falta el conjunto blanquinegro, el conjunto de Jorge Newbery, y hay una nueva posesión, Asturiano que quedó mal parado, Jorge Newbery que sube bien las líneas de la pelota, la tiene el 14, la tiene Gardiol que busca tomarle su posesión, y Newbery que plantea las posesiones largas, sigue habiendo salteos, Asturiano que marca mal, abierto, en línea. La pelota la sube el 10, la sube Flippy que juega para el 5, Portela que juega para el 14, Zoiza que intentaba recuperar y no hace efectivo el recupero. Ahora sí, ya que presionaba Zoiza sobre el arquero, sobre Botinelli, y hay cambio de cuarteto, vuelve a ingresar el segundo cuarteto, ingresan De Blas, Lencina, Vega, y queda todavía en cancha Zoiza, al igual que en los cambios del cuarteto anterior, que va a hacer el cambio por Lucas Luján. La pelota la tiene Vega que intentaba el pase directo con Lencina, que no se ubicaba de pivot, y hay un contraataque para Newbery, intentaba recuperar Zoiza, que se lo nota cansado ya. La pelota pasaba tranquilita, pinchadita por el medio, Jorge Newbery con la posesión en los pies, está más cómodo con la posesión, tiene que empezar a subir ahí Asturiano, la pelota que no lograba conectar Borruto con el 5, con Portela, tranquilidad Asturiano y una nueva posesión. Un partido muy fluido, con pocos fulls, muy poco cortado, dos equipos que proponen, y Newbery está encontrando mucho la entrelínea en la defensa de Asturiano. Y está muy cómodo con eso Newbery, con su juego de 4, con la presión
de Asturiano que queda en línea. Fonbea que intentaba el tiro directo, no podía. La pelota la recuperaba De Blas, que jugaba para la Encina, que no podía poner la pelota abajo de sus pies. Y hay cambio de cuarteto de nuevo en Newbery. Entran los hermanos Borruto, Ignoto y el 7 Rodríguez. Juegan a lo mismo tanto Asturiano como Newbery. Cambio de cuarteto completo. El mismo cuarteto entra, el mismo cuarteto sale. Está tranquilo Jorge Newbery con la pelota en los pies. Sabe que maneja el tiempo. 3:40 marca el tablero. Buscaban directo con Ignoto y la pelota la recupera Testón, que tira la pelota en el pie y va para adelante. Testón que juega con De Blas. De Blas que no puede controlar. De Blas que juega para Foni. Es un 5-4 ahora de Asturiano. Paciencia ahora con la pelota en los pies. Vuelve Testón y esto se convierte en hombre. La pelota la tiene Luján. Luján que intentaba con De Blas. Estaba atento Maxi Borruto para intentar cortar esa pelota. No lograba quedarse con la posición para el contraataque. Y Borruto que parece decirle a sus jugadores que empiecen a subir la presión. Se da cuenta que Asturiano está con dudas con la pelota en los pies. Recuperaba Borruto que tiraba un caño casi sin intención. La pelota la tiene Luján. Luján que juega para Fon. Vea que vuelve a jugar con Luján. La pelota la tiene Luján sobre esta banda, la nuestra. Intenta el mano a mano. La pelota que casi filtra para Lencinas, que no lograba conectar. Se lamenta Lencinas que no pudo conectar esa pelota que parecía entrar pidiendo permiso. Y tiene que encontrarse con esas Asturiano, con esas que lo depositen con el empate para volver al partido a foja cero. 2:58 marca el tablero. La pelota la tiene Lencina que juega directo para Fon, recupera el 12, el Colorado, el chico de 16 años, Jorge Newbery. Ignoto y hay lateral para Asturiano. Sigue con la posesión en sus pies, la pelota la tiene Fon, saltea Luján y juega con De Blas. De Blas que juega con Lencina, que recupera, recibe solo, intenta darse vuelta, patea el arco. La pelota pasaba cerca, bueno el intento de Lencinas, que hoy está ocupando esa posición de pivot. Y parece vérselo cómodo a Lencinas ahí, ¿no? Sí, está rindiendo bien, recién giró muy bien, giró cómodo, le dan el espacio y él no duda y patea, que además tiene buen pie, así que puede marcar también de esa vía. Necesita tener los apoyos igual Lencinas, porque no es común en el pivot darse vuelta. Asturiano que hacía la presión, volvía a recuperar Jorge Newbery, sin full ahí Asturiano. La pelota la tiene Borruto, la tiene el hermano de Maxi. Y ahora sí, la tiene Maxi. Maxi Borruto con la pelota, Borruto que juega para Ignoto. Ignoto que juega con Diego, la tiene Diego Borruto que juega para su hermano, juega para Maxi Borruto, la pelota la tiene el 11 que juega para Ignoto, Nacho que no podía, presiona a Luján, tiene que hacer efectiva esta presión Asturiano, amagaba al arquero y limpiaba la defensa de Asturiano, la pelota va para Borruto que juega para su hermano, para Diego que vuelve para Maxi que yerra ese tiro al arco, era una oportunidad clara para Jorge Newbery que no logró progresar, suma una falta Asturiano por esa en mitad de cancha. Y tiene que tener cuidado con esto el conjunto de Vicente López. Esta jugada de peligro fue todo el arquero, la mague ahí dejó solo a Borruto, que después jugó con su hermano Borruto y pudo patear al arco flojo, pero también, ojos estuvieron en esa. Y la clave de la jugada estuvo ahí, en ese amague del arquero que dejó completamente mal parada la presión de Asturiano. La pelota la tiene Vega que juega con De Blas que no jugaba con Luján porque estaba presionado, va a intentar el tiro directo, nadie que tenga pase, la va a tirar para arriba y va a intentar recibir ahí Lencinas que no podía. Y Asturiano de esta jugada en la que no sabía cómo ir, no lograba la pelota progresar. Le agradecemos a la gente que se suma a la transmisión. El tablero que vuelve a presentar fallas. Y es un condicionamiento que no le sirve a Asturiano, el partido que vuelve a frenarse. Otra vez vamos a tener falla con el tablero. Recién vimos una jugada de Asturiano que estaba muy estático. Tiene que tener más movimiento para poder encontrar bien el pivot. Vemos, entró Set en el cuarteto titular, ¿no? Entró Set por Pioli. Si mal no estoy, entró Set por Pioli en el cuarteto titular. Y se juega sin cronómetro, arrancó sin cronómetro el partido. No sabemos cómo lo contarán los jueces, supongo. Parece eso, arrancar sin tablero, por lo que se nos va a complicar. Hay que buscar el mano a mano, pateo de zurda, no llegaba nadie. Al segundo palo es ahí donde hay que llegar. Bueno, el intento, sin embargo, de Marani. Y bueno, no vamos a poder saber el tiempo nosotros, porque parece que lo manejan desde acá abajo, lo maneja el cuarto árbitro. Ni los jugadores de campo ni nosotros vamos a poder saber el tiempo que queda. Así que, según lo que nos dicen acá, faltaba 1:40, pero bueno, con el tema del reloj parado y que no tenemos el tablero, no vamos a saber. Entraba Set a la cancha, como decíamos, en lugar de Pioli, para darle quizá más movilidad a este último minuto de Asturiano. La pelota que la recibe
Borruto que descarga con Diego, Diego que juega para Ignacio, Ignacio que juega para Maxi, Maxi que intenta darse vuelta, tiene que ir a bloquear ahí Karemi y hay contraataque Asturiano, la pelota la tiene Karemi, Karemi que juega para Marani, Marani que busca el segundo palo, Soiza que no lograba conectar, la tiene Marani y la pelota sigue afuera, arriba, otra ocasión desperdiciada por Asturiano que tiene que saber hacer efectivos estos contraataques, fue muy clara esta para Asturiano, que tiene que subir, tiene que aprovechar estas últimas jugadas, no sabemos cuánto queda el primer tiempo, pero Asturiano va ahí con la presión, la pelota que la tiene Maxi, Maxi que juega para Diego, Diego que intenta y juega para Ignacio, la tiene Ignoto, Ignoto que juega para Gonzalo Rodríguez, la pelota la tiene Karemi, no sabemos cuánto tiempo queda, Asturiano que no tiene que tener mucho la pelota en sus pies, Batset que intentaba el mano a mano, Pachón y gana un lateral ahí, a falta de, no sabemos. Supongo que menos de 30 segundos quedarán, supongo, pero no tenemos claro. Muy buena jugada Asturiano recién, muy buena contra, bien laburada, mala suerte, pero bien Asturiano, muy bien. Y pisó el acelerador Asturiano con un mano a mano de Marani, una pelota que no lograba meter en el arco Karemi, la pelota la tiene ahí, la tiene Pacho, la tiene Auset, que juega para Marani, lo presionaban entre dos, el corte era lícito de Jorge Newbery y suma una más. Asturiano, la falta era de Marani sobre Maxi Borruto. Y la posesión es de Jorge Newbery, el primer tiempo que debe estar por terminar, no sabemos cuánto queda, Asturiano tiene que presionar ahí, recupera con la presión efectiva Asturiano y es una última posesión, nos pone bastante nerviosos no saber cuánto queda, calculo que a los jugadores les pasará lo mismo, no tienen el tablero para verlos, un saludo ahí para Tizi, hijo de Maxi, sobrino de Diego, y la última posesión la tiene Asturiano, quedará. No sabemos si ya menos de medio minuto porque ya tendría que haber terminado entonces la pelota que la tiene Soiza que juega para Karemi que juega para Marani y ahí está, sin saberlo termina el primer tiempo, Jorge Newbery 1, Asturiano 0.
Bueno, vuelven los equipos a la cancha, el tablero que parece funcionar ahora. Esperemos que no dé muchas complicaciones durante el partido porque es un detalle importante para los jugadores de campo poder darse vuelta y saber cuánto queda de partido. Un primer tiempo en el que Newbery se encontró más cómodo con la pelota en los pies. Asturiano no trajo de aquel partido contra Independiente esa presión y esa actitud que tuvo durante todo el primer tiempo, que le fue tan efectiva, ¿no? Con ese 2-0 parcial al primer tiempo. Pero bueno, queda un segundo tiempo, queda una historia más y vamos a ver cómo arranca esta segunda mitad. Sí, a diferencia del partido anterior, el primer tiempo de hoy fue más flojo, un poquito menos intenso. Newbery me pareció más intenso, me pareció que tenía cosas más claras. Igual Asturiano en los últimos minutos pudo llegar, tuvo una acción de córner, tuvo una contra y también me parece que prosperó más que con el pivot, buscando el mano a mano con Marani, con Lano Luján, con Lecho también, pudo concretar ahí, llegar, lastimar un poco. Y sí, va a tener que buscar eso Asturiano. Si no logra hacer efectiva la posesión, va a tener que buscar un tiro directo al arco, va a tener que buscar un mano a mano, una jugada de lateral o de córner, de esas casualidades que abran el marcador. Va a arrancar nomás el segundo tiempo. El cuarteto que arranca en Asturiano es Marani, Karemi, Soiza y Set, al arco Tapia. Y para Newbery, el 10, el 5, el 6, y la pelota la tiene Set. Pachón que buscaba, de mano a mano la recuperaba el 5, Matías Portela, y hay una falta rápida de Asturiano. Marani era sobre el 6, Gonzalo Nieri, y suma ya la primera Asturiano. La falta sobre el capitán, Nieri que juega con Portela, Portela que juega con el 9, con Miers, recién ingresado ahora en el segundo tiempo, y la pelota va a ir a buscar a Miers que no lograba conectar con su arquero, con el 13, con Botinelli, y hay posesión para Asturiano, lo va a hacer Karemi en lateral. Karemi que juega para Tincho Soiza que juega para Pachón, para Auset, que hace el pase todavía sin marca que lo identifique. Soiza que juega para Marani que juega para Karemi, la tiene el Lechu que busca el pase con Soiza, lo hace efectivo. Soiza con el Lechu de nuevo, se le iba largo el control, lo presionaba el 5, Matías Portela, y la posesión es una vez más para Newbery. Portela que va a jugar con el capitán, con el 6, con Nieri que va a buscar al 10, a Flippy que intenta jugar con Portela de nuevo, bloquea ese intento de mano a mano Karemi, y hay un nuevo lateral para Newbery. 19-08 marca del tablero, una falta ya suma Asturiano en este 1-0 parcial de Jorge Newbery. Hay un nuevo cambio, parecía, ¿no? La pelota la tiene el capitán de Newbery, la recupera Karemi que juega para Marani que va a jugar de mano a mano. Ya es efectiva la defensa de todos los jugadores de Newbery. Ahí atrás, la pelota la tiene Soiza. Tiene que activar acá la marcha de Asturiano. Soiza que juega para Marani que tiene mano a mano. Va a buscar un tiro directo con Karemi que iba por el segundo palo, y hay una nueva posesión para Asturiano. Tiene que apretar el acelerador ahí en 3/4 de Jorge Newbery. Sí, los hundimos recién. Tiene que apretar ahí, como decís vos, Gato. Tiene que lastimar ahí, intentar buscar el tiro, un rebote, algo, para poder generarle peligro. Y a pesar de eso, sin embargo, tiene que ser paciente. Asturiano le queda muchísimo tiempo por jugar. La diferencia es de tan solo un gol. La pelota que la tiene Agustín Set, que va a intentar jugar el mano a mano. Recuperaba el 5 de Newbery y hay contra ahora. La busca el 6 el capitán, la busca Nieri contra Soiza que se tiraba bien al piso. Era lícito el quite y parecía quedar afectado por esa jugada Tincho Soiza, que esperemos que se pare pronto. Ahí está. Lo ayudaba el capitán de Newbery, lo ayudaba Gonzalo Nieri a pararse del piso. Ya, parece córner, es córner para Jorge Newbery. El quite era de Soiza que se tiraba con todo a recuperar esa pelota, y lo va a hacer el 9, Claudio Miers, ingresado recién en este segundo tiempo. Miers que juega con Flippy que busca el tiro directo, no lograba conectar el 5 Portela, y intentaba Marani que va a ir a presionar sobre el arquero, sobre el 13 Botinelli, que la tiraba larga sobre nuestra banda, sobre la acá, el lateral lo va a hacer Karemi, y parece quejarse de algo Tapia. Cambió Tapia por Testón, ¿no? Cambio de arquero, sí. Cambio de arquero. Para el segundo tiempo, al igual que el partido anterior contra Independiente, el segundo tiempo lo ataja Lucas Tapia. No sabemos de qué se quejaba, no logramos saber. La pelota la juega Karemi para Soiza que juega para Agustín, la tiene Pachón, la tiene Set
Set que juega para Soisa. Soisa que empieza a subir la pelota, tiene que identificar su marca Asturiano. La pelota la tiene Marani, va a plantearle mano a mano. Parecía haber cortina ahí de Pachón. Marani que juega para Karemi, la tiene el Lechu. Lechu que empieza a subir la pelota, busca el mano a mano, lo plantea, no logra prosperar, no logra sacarse encima al 9, a Claudio Miers, y hay un luego lateral para Asturiano. La juega Karemi, Karemi sobre Soisa. Soisa que juega sobre Marani, que intentaba la invasión, la pelota recupera Jorge Newbery, quedó mal parado acá en esta Asturiano, le perdona la vida a Newbery y arranca la posesión, la tiene el 5 Portiela. Portiela que juega con el 6, la tiene Nieri. Nieri que juega para el 9 Miers, que intentaba conectar con Fipi, y esta es la actitud que buscábamos de Asturiano, esa actitud del primer tiempo contra Independiente, un banco presente en el partido, los gritos que se hagan notar, las felicitaciones a los compañeros. La pelota la tenía Marani y juega para Karemi. Karemi que va a intentar plantear de mano a mano, la tiene Pachón, la tiene Set. Agus que empieza a subir la pelota. Pachón que juega de nuevo para Karemi. Karemi que va a buscar acá con Marani, que no se entendía. Ya de lateral para Jorge Newbery, sigue alentando el banco asturiano. Esto necesita el conjunto de Vicente López, necesita el apoyo de sus compañeros. Empieza a subir la presión Asturiano. Allá va a presionar Soisa, el arquero la tiene Botinelli que va a buscar un tiro directo, juega sobre Marani, no presiona todo junto el equipo asturiano. Ahora sí, ahora empieza a subir, buscaba la paralela, conecta a Newbery, ahora hundió a Asturiano, intentaba el caño, el 6 Nieri, no se lo permitía a Marani, y este es un cambio de actitud en Asturiano que le puede llegar a ser efectivo. Un nuevo cambio de actitud, ¿no? Un equipo que salió con garras, sabiendo que tiene que meter, sabiendo que tiene que estar tranquilo igual, no llenarse de fulles en esa locura. Pero es eso, ¿no? Es esa mezcla de sensaciones entre la locura del grito y de la presión y del aliento, a la par de la paciencia y la tranquilidad a la hora de tener la pelota en los pies y de no desesperarse, tanto en la marca como en el juego. Intenta ahora presionar a Asturiano y recupera una vez más el grito de bien de todo el banco, porque Asturiano sabe que tiene que empezar a recuperar estas pelotas. Amagaba un juego de 5 Tapia, quedaba con hombre, la pelota la tiene Karemi que buscaba mano a mano, llega hasta el fondo, va a tirarla hacia el medio, nadie conecta sobre el primer palo, la pelota la recupera Portiela que juega para el 10, la tiene Flippy que va a jugar de mano a mano con Auset, Sei que recibe y bloquea muy bien, la pelota la recuperaba ahí en una jugada confusa con Soisa, había un hachazo del 10 de Flippy sobre Pachón, que queda acá tirado abajo nuestro, lo ayuda el árbitro a ponerse en pie y hay cambio una vez más de cuarteto, entran Luján, Vega y De Blas, se queda una vez más, sí. Cortó la jugada el 10, ¿no? Cortó, vio que parece que se venía una contra y quiso cortar. Y veo también de Asturiano, por lo menos con el corte anterior, dejó el pivot de lado, ¿no? Y jugó más un 4-0, se puede decir. Ahora puede ser que con el enano vuelve el pivot. Y tiene que hacer eso quizás Asturiano, jugarle de igual a igual en el planteo a Newbery. La pelota la tiene De Blas que juega con Soisa a pierna cambiada, recibe por allá, la va a intentar jugar de nuevo con Fon, que lo saltea, la pelota la tiene De Blas tiene que esperar a que le pase Fon que le pasa, va a buscar el pase al medio, la tiene Luján, patea el arco, recupera el arquero, se le escapa de las manos y es por ahí Asturiano, las ocasiones van a estar, recupera Botinelli y juega directo. Fon que juega, se la deja Borruto que patea, la pelota la tiene Tapia y tranquilo Asturiano. Hay una nueva posición para lo de Vicente López, la tiene Luján, paciencia que queda muchísimo, 15-48 el tablero, 1-0 Jorge Newbery gana este partido. Fon que busca de mano a mano, se tira al piso Ignacio Ignoto, el chico de 16 años de Jorge Newbery que está jugando su tercer partido con el plantel de primera división. Iguala en faltas Asturiano en 1-1, 15-41 por jugar. 2 faltas tiene Asturiano, ¿no? Newbery, 2 faltas tiene Newbery, una Asturiano, no me marca el tablero las faltas. Pero bueno, nos apoyamos acá de los compañeros. Vamos a ver cómo labura este Asturiano, tiene que llegar por acá el gol. El mejor momento Asturiano del partido, ¿no? El mejor momento salió muy bien, Newbery salió como sin entender, salió como, se encontró con un Asturiano con mucho huevo, saliendo y teniendo la pelota muy bien, siendo claro. Es esa la clave de este conjunto, de este equipo, la actitud. La pelota que la tiene Fon, buscaba un taco que se ensuciaba la pelota ahí. Botinelli que se la encontraba en su pierna izquierda para despejarla al lateral. La pelota la juega Fon que la juega sobre Tincho Soisa que busca el pase directo con Lucas Luján que pivotea, la tiene el enano, chiquito pero fuerte, se hace ahí sobre la posición de pivot. Soisa que juega para De Blas que intentaba, bloquea el 12, Ignoto. Y en nueva posición para Asturiano. De Blas que va a jugar con Luján que tiene que resistir ahí sobre la marca de Diego Borruto. Luján que juega para Soisa que se la encuentra ahí sobre carga de bandas, buscaba Maxi Borruto la presión, la tiene Fon que va a jugar con Lucas Tapia y tiene que buscar esto Asturiano, que suba Jorge Newbery, la pelota la juega Tapia que va a buscar o con Luján o con Soisa, no se hace efectivo ninguno de los dos pases y ahora la tiene Newbery que juega con Diego Borruto sobre Nacho Ignoto, la tiene Maxi Borruto, parecía haber una falta sobre la banda de acá. Suma la segunda, Asturiano que empata en faltas a Jorge Newbery.
14:54 marca el tablero, 1-0 en el resultado Jorge Newbery. Y está bien Asturiano, tiene que encontrarse con el empate que vuelva a poner el partido en foja cero, pero tiene que tener paciencia igual. La actitud que está demostrando en este inicio de segundo tiempo es la que lo va a llevar a tener más ocasiones. La pelota que la juega el 7 Rodríguez con su arquero Botinelli. Botinelli que juega con Ignacio Ignoto, la tiene Nachito, el Colorado, que juega para Maxi Borruto. Borruto que juega con el 7 Rodríguez, que sentía el contacto en la espalda y se dejaba caer, no compraba el juez con la falta y hay posesión para Asturiano. Fonbea que la juega con De Blas, la tiene el chino. De Blas que juega con Soiza, que no hubo cambio, que no salió, digamos, de su cuarteto, del inicial. La pelota la tiene Soiza, va a jugar el lateral, se la da Fonbea, la tiene Alfonso. Fon que juega para De Blas que vuelve a jugar con Fon, empieza a subir la presión Jorge Newbery, la tiene De Blas y hay una falta para Asturiano. Llega la tercera Jorge Newbery y ya jugó rápido Asturiano. La pelota que la tiene Luján, tiene que buscar que Jorge Newbery baje de su línea defensiva. Recuperaba Borruto, se trababa ahí con De Blas, se ofusca Maxi Borruto, sale de la cancha Fonbea, ingresa el 4, ingresa Juan Cruz Verdún y la pelota la tiene De Blas que va a buscar con Verdún, no logra encontrar ese pase y presionaba Ignoto, que es un gran jugador, a pesar de su poca edad está haciendo un gran partido hoy aquí contra jugadores que hasta pueden llegar a tener el doble de su edad. Un gran papel del chiquilín de Newbery de tan solo 16 años. Y hay una nueva posesión para Asturiano, que se encuentra bien en el partido. La pelota la juega Caremi para Juan Cruz Verdón, la tiene Juanchi que juega para Seth que juega para Tapia, y ahí donde no presiona Newbery. Ahora sí hace la presión, va a jugar de mano a mano Caremi, que lo logra. Ahora hay posesión para Asturiano con superioridad, la tiene Caremi, no encontraba el pase con el recién ingresado Cantarela. Y ahora la posesión es de Jorge Newbery, el lateral lo va a hacer el 7 Rodríguez que juega para Diego Borruto que juega para Ignacio Ignoto, Ignacio que vuelve a jugar con Gonzalo Rodríguez, que se ensucia ahí la pelota, recuperaba Caremi, parecía rozar en Gonzalo Rodríguez, y ahora la posesión es una vez más del conjunto rojinegro. La pelota la tiene el Colorado Ignoto que juega para Diego Borruto que juega para su hermano, para Maxi Borruto, que intentaba el mano a mano contra Juan Cruz Verdún, la pelota que se le iba afuera, y ahora es posesión una vez más Asturiano. Sí, Asturiano con los cambios de cuarteto busca la misma intensidad, ¿no? Con lo que arrancó el segundo tiempo, y la está consiguiendo para mí. Y va a buscar eso quizás, encontrar un juego de 4 versus 4. Pachón que hacía bien el mano a mano, que buscaba el pase directo con Caremi, que le hacía el corte a su banda ahí sobre la izquierda del ataque de Asturiano, y tiene que buscar esto Asturiano, lo mencionábamos antes, tiene que hacerse fuerte con el mano a mano, con el tiro de lejos, y va a encontrar la situación. 13-23 el marcador, 3 en falta Jorge Newbery, 2 en Asturiano, 1-0 en goles el conjunto de Jorge Newbery. El lateral que lo va a hacer Caremi, que parece indicarle el juez que era más atrás. La pelota juega para atrás Caremi, la tiene Juan Cruz Verdún que juega para Cantarela, la tiene Coqui, amagaba Maxi Borruto, la tiene Cantarela que va a jugar sobre Agustín Sed. Pachón que intentaba, luchaba, el aplauso de todo el banco, y la pelota la va a reiniciar desde allí, desde la línea de fondo, Juan Botinelli. Está como perdido Newbery, ¿no? No sabe, está perdido. Es ahora el momento de Asturiano, al igual que en el primer tiempo, donde la presión era de Newbery y Asturiano no sabía cómo jugar con la pelota en los pies. Ahora los roles se invierten, pero Newbery está por encima del resultado. La pelota la tiene Caremi, que va a buscar el mano a mano, lo va a presionar Nacho Ignoto. No lograba seguir corriendo por esa banda Caremi, pero que va a ser una de las piezas claves en este partido. Los jugadores que tengan un buen mano a mano pueden llegar a ser una pieza clave. La presión era Asturiano ahí, la pelota se va sobre el lateral. Bien Asturiano, que sigue presionando de arriba y está haciendo efectiva esa presión. No desesperemos ahora, la pelota la tiene Caremi que juega para Lucas Tapia, reinicia el arquero de Asturiano. Tapia que juega con Caremi, que no tiene pase sobre esta banda, invade Juan Cruz Verdún. Caremi que va a intentar el tiro directo, es una buena búsqueda, y ojo porque quedó mal parado ahora Asturiano. Salía mal Caremi, la pelota la tiene Ignacio Ignoto, que patea al arco. Tapia que da rebote, la pelota pega en el palo, la tiene Verdún, que la saca afuera, y un susto para el conjunto de Vicente López, que no se encuentre con una de estas Jorge Newbery, por favor. Segundo palo que sale Asturiano, en el primer tiempo también tuvimos uno a favor. Son cosas, ¿no? Hay que aprovechar esta suerte que te puede dar, sí, y a ver, intentar marcar y empatar el partido. Estos guiños de las casualidades, ¿no? Una pelota que da en el palo cuando no era el mejor momento de Newbery, intentaba recuperar ahí Cantarela, que quería ganar el lateral, lo pide todo el banco de Asturiano, dense vuelta Asturiano, porque el partido sigue, la juega Ignoto, la juega el chico de 16, que va a jugar para Diego Borruto, la tiene Diego Borruto, que va a jugar para el 5 Portela, la tiene Portela que vuelve a jugar con Diego Borruto que va a buscar a su hermano Maxi, ahí la tiene Maxi, que va a plantar el mano a mano con Cantarela que no se deja vencer, recupera Cantarela,
y hay posesión para Asturiano. Coqui que juega con Juanchi, la tiene Juan Cruz Verdún que juega para Karemi que busca el mano a mano y empezó a correr, y no tiene apoyo ninguno en el segundo palo, va a buscar Karemi que patea con zurda. Era bueno el intento de Karemi, que lo va a buscar por ahí todo el partido. El aplauso del banco de Vicente López, que sabe que por ahí pueden venir las oportunidades. 11:52 marca del tablero, el resultado sigue 1-0 y las faltas 3-2 también de Jorge Newbery. La pelota iba rápida para el 10, la buscaba Flippy, recupera Karemi que juega para Agustín Set, la tiene de nuevo Karemi que hace una pausa, la tiene Verdún y tiene que empezar a subir de a poco la pelota Asturiano. Buscaba el salteo Juan Cruz Verdún, la pelota la tiene Pachon, la tiene Set. Que vuelve a buscar un salteo, no es efectivo porque Coqui no baja la línea de pase. La tiene Karemi que va a buscar el mano a mano ahí, acompañó sobre esa banda, decide descargar para atrás con Verdún, la tiene Juanchi, hay mano a mano por allá con Pachon, que igual tiene cobertura. Pachon que va a buscar el segundo palo, la tiene Coqui Cantarella, que no logra recibir bien esa pelota, pero es un buen intento por parte de Asturiano, que se le nota con un cambio de actitud, ¿no será? Sí, muy bien Asturiano, hundiendo a Newbery también con el mano a mano, está buscando mucho mano a mano ahora. Recién buscó un salteo también. Me gusta Asturiano esta iniciativa nueva. Y sobre todo es el cambio en la actitud lo que hace que Asturiano tenga más posibilidades. La tiene el chino de Blas, que va a buscar de mano a mano, que se confunda su marca. De Blas que no tiene pase, va a depositar la pelota sobre Lucas Tapia y es un reinicio de la posesión de Asturiano. Parece indicar que va a haber un 5-4, 1-0 gana Jorge Newbery, 10:54 marca el reloj. Ahora la marca es hombre, se fue de un nuevo al arco Tapia, no lograba frenarla Agustín Set. Se tira Cantarella al piso, no sabemos bien por qué. No sabemos qué pasó, mira al banco. No sabemos bien qué le pasó a Cantarella, que igual sale. Ingresa en su lugar Marani y en cancha ahora Luján, Vega, De Blas y Marani. Asturiano se para ahí, en campo de Jorge Newbery, sabe que tiene que presionarlo, que encontrarse con un gol que vuelva a depositar el partido en foja cero. No lograba hacer efectivo el control de ese balón el número 10, Flippy, y ahora la pelota la tiene Tapia que juega para De Blas que juega para Marani que invade con ese control orientado, la tiene Marani, hace el cambio de dirección, juega para Vega que vuelve a subir la pelota, la intenta jugar directo para Marani, no lograba recibir Marani, que vuelve al banco de suplentes, ingresa Tincho Soiza en su lugar, y está bien Asturiano ahora, la pelota la juega el 6, el capitán, la jugó Ñeri para Portela que la tiene ahí, paradito, no tiene apuro, Portela que juega con el 9, jugaba con el 9, con Miers, que sentía contacto y se tiraba para adelante en búsqueda de un full más, recuperaba la posesión Asturiano y la tiene De Blas que juega para Soiza con tranquilidad va subiendo de a poco la pelota, intentando que su marca identifique dónde está el balón, la pelota la tiene De Blas que empieza a subir la línea de la pelota, De Blas contra el capitán, la pierde, no llego a ver bien de quién fue, la pelota es de Newbery, tiraba el rebote del lateral Ñeri. Lícito porque la distancia tiene que darla De Blas cuando el lateral es del equipo rival. Se frena el partido, no sabemos bien por qué. Los cordones, ¿no? El arquero me parece. Parece sí, que tiene dificultad, ahí está, con los cordones. El arquero del 13, Juan Botinelli. Se para el reloj, 9:58 marca el tablero. Le mandamos un gran saludo a toda la gente que está bancando esta transmisión. Vamos a aprovechar para respirar un poco también nosotros. Sí. Me parece, fueron 10 minutos de puro asturiano, me parece. Una iniciativa nueva, una nueva cabeza, con mucha garra, saliendo a presionar, generando el error de Newbery. Newbery noto nervioso, tuvo algunos controles que en el primer tiempo nos habían dado, que erraron, y lo veo bien Asturiano, veo que ojalá, y por merecimiento que fue o no es merecimiento, tiene que llegar un gol y ojalá que llegue rápido. Sí, y Asturiano tiene que saber que le queda tiempo, queda bastante tiempo, pero sabe que hoy tiene que llevarse por lo menos un empate para no estar tan complicado en la zona de abajo de este grupo transición. Hace eficiente la salida de la presión Jorge Newbery, que intentaba con Portela que no podía recibir esa pelota, y lo que había sido efectivo en la salida de Jorge Newbery no lo es con el control del 5 de Portela. Y ahora las posesiones de Asturiano la tiene Alfonso Vega, Fon que juega con De Blas con el control orientado, De Blas que busca el tiro directo, no lo consigue hacer efectivo, y la pelota la tiene Fon que va a jugar para Tincho Soiza, que recibe con la derecha en la banda derecha, a contrapié, Fon que buscaba el mano a mano, no lo conseguía, depositaba la pelota con Lucas Tapia de reinicio, Tapia que busca directo para Soiza que recibe solo delante del arquero, no logra con el control estar bien posicionado para
disparar al arco, Portela le negaba la ocasión y ahora la pelota va directa, no lograba encontrar la Fon, anticipaba el 9 Miers, Tapia que juega para el 8, para Fon, Vega que va a intentar meter mano a mano, va a jugarlo Fon Vega, llega hasta el córner, la pelota saca el capitán de Jorge Newbery, el 6, Gonzalo Nieri, y hay lateral allá, sobre ese córner para Asturiano. Hay que lograrla esta, ¿no? A ver si podemos sacar algo, hay que lograrla. Tiene que ser Asturiano que tiene que trabajar las jugadas de pelota parada para poder encontrarse con uno de esos goles. La pelota la buscaba directa de Blas con Vega y hay contraataque. La pelota la tiene en el pie Portela, no lo pasan. La pelota de Portela para el 10 de Jorge Newbery y Portela que no lograba encontrarse con ese disparo. El 10 era Flippy de Jorge Newbery. Y hay una nueva posesión para Asturiano, 8:53. Resta del partido. La pelota la tiene Vega. Vega que juega para Soiza. Jorge Newbery que espera ahí, dentro del círculo de mitad de cancha. Soiza que saltea a Fon y juega con Luján. Luján que juega de nuevo para Soiza. Soiza que va a buscar un disparo directo para Fon. Ay, para Fon no era para de Blas, que recibía solo sobre el segundo palo. Y tiene que presionar ahora Asturiano. 8:35 marca el tablero. La pelota la tiene el 10, la tiene Flippy. Flippy que intentaba para Portela. Asturiano está bien en la presión, recupera la posesión. Y ahora es todo Asturiano, ¿no será? Sí, todo Asturiano, en cambio cuarteto Newbery, creo que buscando intensidad también, buscando salir un poquito a flote porque lo veo confundido, lo veo mal a Newbery. Y entran los hermanos Borruto, entra Rodríguez y entra el 12, Ignacio Ignoto. La pelota la tiene Soiza que se sacaba encima a Maxi Borruto, que le corta el pase con De Blas, recupera el 7, recupera González y se va mano a mano con el arquero. La pelota la saca de manera lícita De Blas. Tapia que buscaba un tiro al arco y parecía reclamar una mano que no vimos desde acá, la verdad parece pegarle en las costillas al 7 a Gonzalo Rodríguez. No fue mal, no había mano, no había nada. Un partido muy limpio, sobre todo con el tema de faltas. Tiene la pelota acá abajo de Blas, no logro verlo bien, voy a acomodarme como pueda. La pelota la va a reiniciar en la posesión de Blas. De Blas que juega para Vega, Vega que juega para De Blas. De Blas que busca con Luján, Luján que recibe, se da vuelta, patea el arco, Luján no logra desviarla, Soiza tiene una buena ocasión para Asturiano que tiene que darse vuelta, no vimos bien qué pasó, creo que una obstrucción de Soiza para evitar la contra de Newbery que se gana la tarjeta amarilla, sin embargo no suma, como no debería haber sumado el fin de semana pasado, aquella de Agustín Set que fue igual a esta, 7:55 marca el tablero, la amarilla para Tincho Soiza. Y la infracción que no suma. Primera amarilla, ¿no? Del partido, me parece. Primera amarilla del partido y en base un poco a esto que mencionábamos, un partido muy tranquilo en tanto a las faltas, en tanto a los cortes de jugadas, no hubo tarjetas, en la primera está para Soiza. La pelota la juega Botinelli para Maxi Borruto, Borruto que intenta el mano a mano con Fon Vega, no lo consigue, deposita con su hermano, la tiene Diego que juega para Gonzalo Rodríguez, la recupera Nacho Ignoto, el colorado, el de 16, la tiene de Blas, va a intentar el tiro directo de Blas con su pierna menos hábil, se subía por allá el primer escalón de la tribuna. Y ahora es posesión para Asturiano, 7:34 el tablero, sigue 1-0 ganando Jorge Newbery. La pelota la tiene Diego Borruto que para Nacho Ignoto, la tiene Ignoto y esto es un 3 contra 2 claro de Newbery. Juega con Maxi Borruto, la tiene Maxi Borruto, había un desvío en Luján, la recupera Tapia que sale el contraataque, la pelota la tiene Soiza que está solo contra el mundo, sabe que tiene que reiniciar, no va a tener pase, no sabe para dónde salir, juega de mano a mano, intentaba con De Blas, esto es un 2 contra 1, no, está Luján, esto es un 2 contra 2, la tiene Maxi Borruto que frena, es un 2 versus 2, Borruto contra Fon que lo logra bloquear, la tiene Ignoto que juega con Rodríguez que reinicia con Diego Borruto y es una posesión para Newbery, la tiene Gonzalo para Ignacio para Maxi, logra el salteo el chiquilín de Newbery, la tiene Diego que va para Ignacio una vez más, Ignacio para Maxi con Gonzalo, tiene la posesión Jorge Newbery que parece con este cuarteto encontrarse una vez más como en el partido, la tiene Botinelli que busca directo para Maxi Borruto, hacía un control casi de lujo el juez sobre esta banda que no llegó a ver la cámara. Y es lateral para Asturiano, 6:40 por jugar. La pelota la tiene Karemi sobre la banda, ya la pide acá abajo Juan Cruz Verdún que pide el salteo, tiene que subir la línea de la pelota Asturiano, la tiene Verdún que va a tomar a su marca al 7 a Gonzalo Rodríguez. La tiene Agus Cantarela, Coqui que va a intentar con Marani que no lograba hacer efectivo esa búsqueda directa, la pelota la rozaba con la cabeza el 8 Diego Borruto y es córner para Asturiano con 6:23 por jugar. Están cantando una jugada, ¿no? Parece cantar una jugada así desde el banco que tenemos acá abajo a nuestra izquierda. Ahí la cantó, vamos a ver qué. Tiene que poder hacer efectiva alguna de esas jugadas de lateral o de córner asturiano para encontrarse con el empate.
sabe que todavía tiene un montón de tiempo. 6:23 en el marcador, la pelota que la tiene Cantarela, que va por arriba, Cantarela que busca el tiro directo, bloqueaba Gonzalo Rodríguez, se va alta la pelota, intenta apurar Juan Botinelli, que sabe que Asturiano queda mal parado, sin embargo se acomoda el conjunto de Vicente López, que ya está presionando allá arriba. La pelota la juega directa con Gonzalo Rodríguez. Gonzalo contra Cantarela, perdón. Ahí la tiene Marani la presión. La pelota la recibe el 10, Flippy. Flippy que juega a la paralela, que no se hace efectiva con el 8, con Diego Borruto. Y hay un nuevo lateral para Asturiano. Aprovechamos para agradecerle una vez más a nuestros amigos de David Muebles, de Néstor Daiki. Un saludo a Néstor Daiki, @NéstorDaiki en Instagram. Y la pelota ya la tiene Karemi. Karemi que juega para Cantarela, el 18 a volver a jugar con Karemi. Karemi que va a intentar un mano a mano. Tiene el pase de Verdún en la entrelínea. Juega sin embargo sobre esta banda, sobre Cantarela, y acá empieza a presionar Gonzalo Rodríguez. El tablero que vuelve a apagarse. Los jugadores asturianos no saben el tiempo. La pelota la tiene Karemi, que invade el medio del campo. Intentaba el pase directo con Cantarela y no se hace efectivo. Hay un caño de Gonzalo. Gonzalo que juega para... y recupera a Tapia. Tapia que juega con Marani. Quedan mal parados ambos equipos. Marani que va a intentar jugar de mano a mano. Invade hacia el medio. Intentaba el pase con Cantarela. No lograba hacerlo efectivo. La pelota la tiene Karemi. Le están intentando avisar de que el tablero ha dejado de funcionar una vez más. La pelota la tiene Verdún. Verdún que juega para Marani. Marani que vuelve a jugar con Verdún. Verdún que deposita la pelota en Cantarela. No lo logra hacer efectivo. La tiene Diego Borruto. Diego que juega para su hermano. La tiene Maxi. Con tranquilidad sabe que hay superioridad numérica del conjunto de Vicente López. Intentaba y hacía efectivo después de un roce en Verdún. El toque con su hermano. La tiene González. González que juega para Flippy. Flippy que vuelve a jugar para González. Jorge Newbery con tranquilidad cuando tiene la pelota en los pies. La tiene Diego Borruto. Su hermano Maxi que llega sobre el medio del campo, no lo controlaba Verdún, la pelota la tiene Flippy. Flippy busca el tiro directo, la recibía Tapia que se tira con todo al piso, la recupera Flippy, se tiraba Marani para sacar esa pelota al córner. Suma un full asturiano que iguala en 3 a Jorge Newbery. Ya no sabemos ni vamos a saber cuánto queda de partido, así que queda cancelado ese comentario. Lamentamos. ¿Cómo? Se empieza a notar el cansancio, ¿no? Se empieza a notar en los jugadores. Se empieza a notar sobre todo en la presión de Asturiano, ¿no? El cansancio de los cuartetos. Parece pedir agua a Karemi. El partido se frena una vez más por el tablero. Ahí parece decirle al juez, a Dante, que va a estar cerca de aquí, de abajo nuestro, donde está el cuarto árbitro controlando el tiempo. Corre abajo. Va a correr abajo, pero el tablero no. Ahí está, va a correr abajo entonces el tiempo. Los jugadores de campo no lo van a saber. Sí lo va a saber acá abajo Dante, que está cerca del cuarto árbitro acá abajo nuestro. Entra a la cancha Luca Luján. Pero bueno, nosotros no vamos a poder saber cuánto tiempo queda de partido. Y ustedes tampoco. 1-0 en el resultado. 1-0 en el resultado. Jorge Newbery, 3-3 en faltas. Avisan desde afuera que el cronómetro no funciona. Los árbitros ya saben de este error. Va a correr acá abajo, como mencionábamos. Y la juega Jorge Newbery. La pelota la tiene el 7, Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez que juega para el 9. La tiene Miers. Miers que juega de nuevo para Gonzalo Rodríguez. Rodríguez que juega con su arquero, con Botinelli. Intenta presionar Marani. La tira larga a Botinelli. Luján que ganaba arriba. Va a levantar del piso al capitán de Jorge Newbery, a Gonzalo Ñeri. Y hay posesión para el conjunto rojinegro. Les recordamos que no sabemos cuánto queda de tiempo. Más o menos 5 minutos nos dicen de acá abajo, pero no vamos a saber por el tema del reloj parado. La pelota la tiene Jorge Newbery. No lograba darse vuelta el 9 Claudio Miers. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Nos sumamos a ese minuto. Supongo que irán con 5, ¿no? Supongo que pondrán arquero jugador. Y es una opción que tiene que empezar a barajar Asturiano, porque sabe que tiene que ir a buscar el resultado, que el reloj sigue contando, pero bueno, ellos no lo van a saber al igual que nosotros. Pero sí, es una opción que tiene que empezar a analizar el conjunto de Asturiano para lograr empatar el marcador. Este último minuto me parece que fue un poquito más de Newbery. Tuvo 1 o 2 ocasiones, sacó una Tapia bien abajo, pero muy buen segundo tiempo de Asturiano y esperemos que cierre con un gol, ¿no? Para por lo menos encontrar un empate. Fueron unos primeros 10 minutos bastante intensos de Asturiano. Quizás esa faceta que le vimos en el primer tiempo contra Independiente el fin de semana pasado en cancha 4:20 abajo. De la Catedral. 4:20 falta abajo. Faltan 4 minutos 20, nos informan desde abajo, que es una eternidad. Pero bueno, como decíamos, a pesar de ser una eternidad, Asturiano sabe que tiene que buscar el resultado. La derrota no le sirve porque debería empezar a especular con resultados de otros equipos. Glorias, que está más o menos con su mismo puntaje. Newbery, que ya se iría a 7, e igualaría a Argentinos Juniors en 7, si mal no recuerdo.
y parece que va a reiniciarse el partido. Un dato de color que voy a decir yo, no sé vos, Sara. Yo soy un jugador que mira muchísimo el tablero cuando está en el campo, no sé vos. Y vos me conocés que yo mucho no soy de mirar el tablero, pero depende. Si está ganando, no sé, depende Por eso, mucho del partido, en una situación como esta, le comentamos a la gente, quizá los que no juegan este deporte, Asturiano perdiendo 1-0, sabiendo que tiene que ir a buscar el resultado, no saber cuánto tiempo queda, es una presión bastante importante porque el tablero casi siempre puede ser un aliado, pero también puede ser un enemigo y hay que saber cuánto tiempo te queda para cada posesión. La pelota que la tiene Karemi, que busca el mano a mano, queda mal parado Asturiano. La pelota la tiene Gonzalo Rodríguez, que está solo contra el mundo. Y pateó así nomás, como devolviéndole la posesión a Asturiano. Tapia que juega con De Blas y la avisa que hay mano a mano. De Blas que vuelve a recuperar la pelota, la juega con Soiza. Soiza que quiere buscar la pelota y empieza a sumarse al ataque Tapia. Hay 5-4 por parte de Asturiano. Vamos a ver cómo sale esta posesión. La pelota la tiene Cantarela. Cantarela que juega para Karemi. Karemi que vuelve a jugar para Cantarela. Cantarela que tiene la pelota. No la conseguía recuperar De Blas. Tapia que parece correr con dificultades. Presionaba bien De Blas ahí. Y ojo con la vuelta. Ojo con la vuelta de Tapia, que va a tener que empezar a volver un poco más rápido si quiere evitar un gol rápido de Newbery sin arquero. La pelota la tiene Botinelli, que reinicia. Juega con el 6, con Nieri. Nieri que juega con el 5, Portela. Asturiano que presiona. Portela que hacía efectivo el pase con Gonzalo Rodríguez y la pelota la tiene Karemi. Karemi para De Blas, a pierna cambiada sobre esa banda. Intentaba jugar de mano a mano. Había mano clara. El árbitro estaba ahí, al lado. Inventaba quizás un poco. Déjame dudar a mí. Déjame dudar. Inventaba un poco con la actuación. Déjame dudar del piletazo. Pero bueno, hay que ser vivo, dicen, ¿no? Hay que ser vivo. Y lo encontró. Estaba cerca el árbitro, que no dudó, suma la cuarta. Si mal no recuerdo, Jorge Newbery. Les recordamos que no tenemos tablero, no sabemos cuánto tiempo va. Lo que sí sabemos es que gana 1-0 Jorge Newbery y Asturiano vuelve a ir con arquero jugador. La pelota la juega Karemi para Tapia. Tapia que saltea con Coqui. La tiene Cantarela. Cantarela que juega para Soiza. Soiza con Tapia. Y paciencia en esta Asturiano. La pelota la tiene Soiza. Empieza a subir sus líneas Jorge Newbery. La pelota la tiene Cantarela. Va a buscar el salteo con Tapia. Sabe el jugador de Jorge Newbery que la va a recibir. Recibe De Blas. De Blas que juega con Soiza. Soiza que amagaba a jugar con Tapia. Va a jugar con Cantarela. Ahí la tiene Cantarela. Cantarela con De Blas, que una vez más no podía conseguir esa pelota. Tapia que no vuelve. Intentaba una chilena. Quedaba en el piso. La pelota la tiene el 6, el capitán. Bloqueaba a Coqui. Cantarela tiene que volver rápido. Tapia, lo advertimos en la jugada anterior, que estaba con dificultades para correr. Botinelli que recuperaba. Había una mano. Clara mano, vimos desde acá, la pide todo el banco asturiano. Y es mano. Y es mano, la vimos desde acá. Una pena, la verdad, porque podía llegar a ser un gol si en vez de la mano era un pecho. Una vez más, no sabemos el tiempo. Y 3 y 3 en faltas, ¿no? Si mal no recuerdo. Creo que sí. 3 y 3 en faltas. Recordamos que no tenemos tablero, no sabemos ni las faltas ni el tiempo. 2:40, bien. 2:40 nos informan desde acá abajo. 2 minutos 40 por jugar. La pelota que la tiene el 10 Flippy. Pedía mano acá sobre esta banda que no compraba el juez. Creo que el lateral lo va a hacer el 5 Portiela. Ahí está, Portiela que juega para el 6. La tiene Nieri. Nieri que busca el tiro directo con el 7, con Gonzalo Rodríguez, que no lograba conectar ese balón. Y reinicia la posesión. Tapia que la juega para Karemi, que empiezan a acomodarse para la salida con el arquero jugador. La tiene Soiza. Soiza que juega con Tapia. Tapia que juega rápido con Karemi. Karemi que juega para Soiza. Soiza con Cantarela. Cantarela que tiene la pelota con paciencia. La tiene Soiza de nuevo. Soiza que va a jugar directo. No sabíamos si buscaba a Karemi. Se hace fuerte abajo Newbery. Estipulamos 2:20 que deben quedar, 2:15. La pelota la tiene Soiza. Soiza para Tapia. Tapia para Soiza de nuevo. Soiza para Cantarela. Cantarela que va a buscar a Tapia, pero el 10. Ahí está atento Flippy a que no le salten. Juega Tapia para Soiza. Buscaba a Karemi. El tiro y la invasión era de el chino de Blas. Deben quedar 2 minutos, estipulamos. La pelota la tiene Karemi. Karemi que juega para Tapia. Tapia que buscaba el salteo y dijimos que iba a estar atento eso el 10. La tiene Cantarela. Cantarela que no logra conectar. No me pareció mano a mí, Con De Blas. De Blas que juega directo con Karemi. Queda mal parado en este Asturiano. La pelota la intenta y recupera. Cantarela bloquea. Karemi se tira al piso con de todo. Portela. Y hay posesión para Asturiano. Calculamos más o menos 1:40 que debe quedar. Tiene que empezar a apretar el acelerador Asturiano si quiere llevarse por lo menos un empate de aquí a Avellaneda, de la cancha de Secla. La tiene Tapia. Tapia que juega para Soiza. Soiza con Cantarela. Cantarela que va a jugar con De Blas.
Cantarela que no sabe a quién jugársela, no tiene pase, tiene que tirarla al lateral, intenta pisarla, sacarla al lateral, Coqui, Tapia que intentaba, la tiene Cantarela que va a jugar para el 10, y esto es el 2-1 de Jorge Newbery, 2-0 de Jorge Newbery, perdón, gol de Flippy, gol de Brian Flippy, lo dijimos desde acá, Coqui que tenía que tirar la pelota afuera y pararse adelante para evitar la contra de Newbery sin arquero de Asturiano. Y te arriesgas a esto, ¿no, Sara? Y una lástima, pero sí, hay que jugársela, deben quedar unos 10, un minuto quizás, y Newbery está firme abajo con el 5-4, y quizás tiene que tirar afuera, pero es una milésima de segundo, no le podemos recriminar nada tampoco. Y es eso, ¿no? Es también el riesgo que uno corre, de ir a buscarlo con uno más y dejar el arquero libre. Ahora Tapia que va a jugar allá, al córner, más lejos todavía del arco que tiene que defender. La pelota que la tiene Soiza, no baja los brazos Asturiano, la tiene Cantarela que juega el salteo con Karemi. Karemi que va a intentar el tiro al arco, pasaba cerquita por el lado del palo y parecía haber un desvío en el 10, en Flippy. Y va a haber córner para Asturiano, que tiene que apretar el acelerador. No sabemos cuánto tiempo queda, debe quedar por lo menos un minuto. La pelota que la juega Tapia, el córner allá, lejos de su arco, la tiene Cantarela que juega para De Blas que está solo sobre ese córner, recupera el 7 de Newbery, la tiene el 5 Portela y no lograba seguir con ese contraataque. Se nota el cansancio también en los jugadores de Jorge Newbery, que igual han hecho un partido brillante. La pelota la tiraba De Blas hacia el segundo palo, no llegaba a Tapia para encontrar ese descuento. Y se va terminando, ¿no? El partido, me parece. Sigue corriendo, quedan 40 segundos, nos informan el tablero que sigue corriendo Asturiano, que no encuentra las posesiones, está 2 abajo en el marcador. No logró encontrarse con el juego, quizás tan solo en los primeros 10 minutos de partido. La recupera Soiza con De Blas que está solo contra el mundo, De Blas que intenta jugar con Karemi, no lo logra, la tiene Portela que juega para el 6, pelea Nieri que no recupera, la tiene Karemi que va a jugar para Soiza, no recupera, la recupera sí, el 7, Gonzalo, y dejaba todo Soiza a pesar del resultado, del tiempo y de todo, siempre dejando la vida al conjunto de Vicente López. La pelota la juega rápido Gonzalo Rodríguez que juega para Portela con Flippy con el 5 Portela, hay falta de Blas que ya parece mostrar signos de vencimiento, deben quedar ¿no? De frustración, sobre todo de un partido en el que no se dieron las cosas para Asturiano. Llega a la quinta el conjunto de Vicente López a falta de 15 segundos para el final. Se va a ir acabando aquí el encuentro en cancha de Secla en el barrio de Avellaneda. Un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? Los jugadores se parecen estar esperando que suene el pitido final, ¿no? Están esperando a chicharra sin saber cuánto tiempo queda. Sí. Eso es uno de los problemas que mencionábamos antes. Sin embargo, la tiene Soiza y corre para adelante. Y era lo que mencionábamos, Asturiano esperando que suene la chicharra por no poder ver el tablero. Una lástima, ¿no? Una lástima para Asturiano, que no pudo encontrarse con el juego en el primer tiempo. Sí lo hizo los primeros 10 del segundo, no logró encontrarse con un gol que lo ponga en partido una vez más. Y tenés la tabla ahí, ¿no, Sara? ¿Nos comentás? Sí, Newbery quedaría con 7, quedaría segundo, esperando a ver cómo salen los argentinos. Y Asturiano se iría abajo en el fondo con 0 puntos, esperando también a ver cómo sale Glorias. Y se queda empatado con Glorias o queda último solitario. Entonces eso, lo que mencionábamos antes del partido. Asturiano ahora tiene que saber jugar, tiene que empezar a jugar con los resultados de los otros partidos, con cómo salga Glorias. Pero bueno, queda una fecha más, queda una revancha más. Asturiano que tiene que levantar la cabeza una vez más, luego otra derrota dura porque no logró encontrarse con el resultado. Nosotros les agradecemos una vez más por haberse sumado a esta transmisión. Estaremos una vez más el fin de semana que viene para llevarles el partido, la pasión de todos los fines de semana hacia su casa. Les agradecemos una vez más a todos ustedes. Gracias, Sara. Gracias a vos, Gato. Gracias a usted manejando la cámara, el que no se escucha quizá tanto. Y entonces hacemos extensivo este agradecimiento entre nosotros hacia todos ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana, a Toto, a Ale, a toda la banda que siempre banca las transmisiones. Que tengan un buen fin de semana, un buen comienzo de semana. Una feliz Navidad y nos estaremos viendo el fin de semana que viene, el domingo 27, para el último encuentro de esta fase de grupos.